Sí, efectivamente, fíjate que esta es una de las arterias más concurridas, con mayor tránsito de la ciudad de Oaxaca. Es inclusive la que la recorre del oriente al poniente, es uno de los grandes ejes. Y efectivamente hace algunos días el señor gobernador del estado, licenciado Ulises Ruiz, y con el arquitecto Carlos Mergoza Castillo, que es el coordinador del patrimonio edificado de Oaxaca, iniciaron algunas obras enfrente de este edificio, porque de lo que se trata es en alguna forma de darle cierta estructura a un estacionamiento, con el fin de aprovechar lo mejor posible el espacio y un tanto resolver o aliviar el problema del tráfico vehicular en esta zona. Y bueno, él ya hizo la inauguración o el arranque de los trabajos y están actualmente trabajando en esto. Fíjate que existen inclusive algunas fotografías de fines del siglo XIX, de principios del siglo XX, mostrando cómo era la calle de Independencia en ese entonces, de tal manera que esta es una de las mejores muestras o el mejor ejemplo para que la coordinación del patrimonio edificado realice los trabajos un tanto de la recuperación de la imagen visual del lugar, que a mí me parece por demás interesante, independientemente de que se resolverá en alguna forma el problema de tráfico y sobre todo el de estacionamiento en el centro de la ciudad. Licenciada, ahorita estamos en el Palacio Federal. ¿Desde qué tiempo data esta casa? Pues esta es una de las casas más antiguas de la ciudad. Como puede entenderse, porque está prácticamente en el corazón del centro histórico, en la parte norte de la catedral. Y como consecuencia, pues es una de las edificaciones que seguramente han sufrido un cambio bastante notable, porque indudablemente no fue la casa originalmente como lo es actualmente. Pero independientemente de eso, hoy la casa es una casa que es muy visitada, muy concurrida, porque aquí trabajan una serie de empleados del gobierno federal en diferentes dependencias. Pero es una casa que indudablemente conserva su sabor, conserva la historia de Oaxaca. ¿Qué uso se le daba originalmente a la casa, licenciada? Este predio fue, bueno, uno de los predios que fueron utilizados con el fin de crear aquí la casa episcopal. Estamos hablando de la presencia del señor obispo, exactamente en la parte norte de lo que es la catedral. Yo creo que debía de haber una relación estrecha entre la presencia del personaje que representaba la Iglesia Católica y el contacto con el templo mayor de lo que es la estructura de templos de la ciudad de Oaxaca. Sí recordarán ustedes que cuando fuimos al convento de Santa Catalina, ese predio del convento de Santa Catalina lo obsequió don Bernardo de Alburquerque para la creación del Palacio Episcopal. Pero esto era una propiedad de Bernardo de Alburquerque y se trasladan de allá del convento de Santa Catalina para ocupar este sitio, y a partir de allí, en diferentes ocasiones, lo ocupó la iglesia para la residencia del obispo. De ninguna manera tiene la estructura que en ese entonces tenía. Yo me imagino que ha de haber sido solamente una parte de la planta baja, porque la segunda planta se construyó, de acuerdo con la historia gráfica que existe de este lugar, se construyó pero ya para fines del siglo XIX y principios del siglo XX, cuando el gobierno federal adquiere la casa o recupera la casa para dedicarla a establecer algunas oficinas del gobierno federal, y todos los demás balcones no existían. Como consecuencia, esa es una muestra inequívoca de que la casa originalmente no fue de 2 pisos, sino fue solamente de una planta. Y bueno, vino sufriendo modificaciones, inclusive al principio había ventanales tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Ventanales de arriba a abajo de cada uno de los vanos. Después, cuando ya empezó a dar servicio al público, empezaron a quitarse estos enrejados,
con el fin de que las personas tuvieran fácil acceso a las oficinas que aquí se establecieron. ¿Es verdad, licenciado, que esta casa fue ocupada como cárcel de la iglesia? Pues fíjate que nosotros tenemos historia, e inclusive hay un escritor llamado Víctor Jiménez que publicó un libro relativo a la historia de esta casa. Y él nos habla de la presencia en Oaxaca de algunos de los obispos que estuvieron relacionados con el Santo Oficio, la Santa Inquisición. Y por supuesto se aplicó en Oaxaca, porque eso no solamente fue en Oaxaca, sino en todo México, y en muchas de las partes donde llegaron, sobre todo los dominicos. Y efectivamente, en la parte del interior, en el segundo patio, aquí tenemos todavía un área que se ha conservado y que ahora por supuesto está utilizado como oficinas, pero nos cuenta la historia de que esta parte del edificio fue utilizada precisamente para cárcel. Y en estas eran las celdas, en la parte de arriba también eran celdas, y hasta ahora se ha conservado. Esta es una parte que del edificio casi no se conoce, porque pocas personas entran hasta este lugar. Pero aquí tenemos una muestra de lo que fueron los edificios estos que fueron utilizados para muy diferentes cosas durante el siglo XIX. Pero solamente quisiera concluir con lo siguiente. Todo lo conocemos como Palacio Federal. ¿Por qué esta nominación de Palacio Federal? Porque ya después de haber sido escuela nocturna, escuela de artes y oficios, imprenta del Estado, el registro civil y demás, el gobierno federal determina la recuperación de estos edificios y entonces lo remoza, lo reconstruye para fines del siglo XIX y principios del siglo XX, y entonces determina que en este edificio estuvieran muy distintas dependencias, pero del gobierno federal, de tal manera que por esa razón se le denomina Palacio Federal a partir de principios del siglo XX, cuando se hace la inauguración, no solo de la reconstrucción del edificio, el remozamiento del edificio, sino también la instalación de las nuevas oficinas del gobierno federal en muy diferentes áreas. Bueno, licenciado, nos estamos acercando ya al Nacional Monte de Piedad. ¿Es verdad que el licenciado Benito Juárez en 1848 promovió el primer Monte de Piedad? Sí, fíjate que es una cosa que a mí me llama particularmente la atención, pero no precisamente como una cosa así de gran sorpresa, ¿no? Porque nosotros sabemos de la vida de don Benito Juárez y como consecuencia también sabemos de la sensibilidad política del licenciado. Desde el momento en el que inicia su carrera política en Oaxaca, en el ayuntamiento como regidor, después como diputado, luego como gobernador del estado. Pues efectivamente cuando él estuvo como gobernador del estado decreta la creación del Monte de Piedad. Claro que en ese entonces, estamos hablando de 1848, no se encontraba en este lugar, sino tuvo una oficina ya por las calles de Avenida Juárez, y después estuvo en muchos otros lugares, pero también fueron varios los gobernadores que insistieron en esta situación. Por ejemplo, la historia recuerda a don José Esperón y posteriormente al general Félix Díaz, hermano de Porfirio Díaz. Inclusive al mismo Porfirio Díaz, porque una vez que sale de la gobernatura del estado don Félix Díaz, él posteriormente, o sea Porfirio Díaz, es gobernador del estado. Y él se preocupa también nuevamente por irle dando una estructura de carácter, pues más firme, de carácter financiero, a esta institución, con el fin de que se pudiera ir ayudando a la gente pobre, que había tantas en la ciudad, no solamente en la ciudad, sino en todo el estado. Y esta es una institución que también se consolida un poco más en la época en la que estuvo como gobernador del estado don Albino Certuch, que fue un coronel neolonés, también muy amigo del general Porfirio Díaz, pero que indudablemente en el poco tiempo que estuvo como gobernador del estado, ayudó mucho a la consolidación de esta institución. Posteriormente, don Emilio Pimentel, ya siendo gobernador del estado entre 1902 y 1911, le da nuevo impulso, se interesa por reorganizar la propia institución, de ampliar las funciones que tenía, y bueno, afortunadamente hasta hoy es una institución que sirve a la comunidad,
a la gente más necesitada, a la gente más pobre, a la gente que necesita de algunos recursos. Esta institución, hay que recordar que se inauguró el 5 de mayo del año de 1891 y a partir de entonces no ha cerrado sus puertas. El edificio también fue utilizado para otros fines, en algunas otras de sus áreas, porque, por ejemplo, aquí estuvo la Escuela Normal, también aquí estuvo el Tribunal Superior de Justicia del Estado. En fin, estuvieron otras instituciones más porque siempre el gobierno del Estado ha tenido necesidad de ocupar estos edificios en vista de la ampliación que tiene de sus funciones en diferentes tiempos, y entonces ocupa lo disponible. Y así sucedió también con este edificio que nosotros conocemos ahora como Monte de Piedad. Esta es una casa también antigua, que afortunadamente ha venido siendo conservada. Actualmente la ocupa la Biblioteca Pública Central. Así se llama desde el principio a esta biblioteca, porque el gobierno del Estado siempre tuvo la idea de crear un sistema a nivel estatal. Afortunadamente, en los últimos 15 o 20 años ha habido un apoyo muy notorio del gobierno federal y se han venido creando en coordinación el Estado, los ayuntamientos y el gobierno federal. Se han venido creando bibliotecas en muy diferentes comunidades. Me parece que en este momento deben ya llegar prácticamente a las 500 bibliotecas. Y aquí estuvo la coordinación, aquí nació la Coordinación General de Bibliotecas, de todas estas bibliotecas municipales en el Estado, que lo fue y lo sigue siendo, doña Arcelia Yáñez. Entonces, esta biblioteca yo pienso que es una de las más completas de la ciudad, sobre todo porque se ha hecho mucho enfoque en el apoyo, en la atención, en el servicio, sobre todo a los niños. De tal manera que tú aquí todos los días, y principalmente la tarde, vienes y hay una gran cantidad de jovencitos que se dedican a tomar clases, no solamente a la lectura, porque indudablemente existen muchas salas para ello, ¿no?, sino también a la enseñanza de algunas manualidades, de algunos juegos como el ajedrez, de la cuestión ahora tan socorrida como es la cuestión de la computación. Y bueno, tiene un sistema de control tan particular que tú puedes llegar solamente con el nombre del autor o el nombre del libro, e inmediatamente ya desde el punto de vista del manejo del sistema se pueden localizar fácilmente en cualquiera de las salas. Hace algunos años se tuvo la oportunidad de platicar con los familiares y de algunos de los hombres de aquí de Oaxaca. Por ejemplo, don Raúl Bolaños Cacho, que fue uno de los personajes más sobresalientes en el área de la cultura, y él, al fallecer, determinó que la familia donara su acervo cultural. De tal manera que a la entrada del lado derecho tenemos una biblioteca que se llama de Asuntos Oaxaqueños, en donde tú puedes encontrar la bibliografía referida a Oaxaca de muchos años y que han sido obsequio de oaxaqueños ilustres, como el caso de Raúl Bolaños Cacho. Además, fíjate que en los últimos tiempos la dirección de la biblioteca se ha ocupado mucho por abrir el espacio para la presentación de exposiciones en escultura, de pintura, de fotografía, la presentación de libros, porque cada vez tenemos la presentación de mayor número de libros que se presentan no solamente por los oaxaqueños, sino también libros que vienen de autores de otros estados y de otros países. En algunas ocasiones también se presentan conciertos, dándole preeminencia a los oaxaqueños, que esta ha sido una gran preocupación para las autoridades y, por supuesto, aquí de nuestro señor director, el señor doctor Espinosa Valencia, que él es el director desde hace algunos años y que indudablemente ha tratado de dar preeminencia a los oaxaqueños en la presentación de libros, de exposiciones fotográficas, de pintura, de escultura. Y bueno, pues ahora tiene una estructura extraordinaria en materia de control de la propia biblioteca para que sea realmente eficientemente, eficazmente utilizado todo este acervo, que ahora no solamente puede ser encontrado aquí para los niños, sino también para los adultos, porque las bibliotecas como esta tienen que ser para todos. Porque se piensa muchas veces que una biblioteca solamente es para los niños, para los que están empezando a aprender. Y no, las bibliotecas son para todos, de todas
las edades. En esta parte es muy interesante porque fíjate que esta biblioteca tiene un espacio que está dedicado a la lectura, digamos, de todos los días. Por ejemplo, aquí llegan los ejemplares de los periódicos, no solamente de Oaxaca, sino también nacionales, las revistas nacionales, locales e internacionales, y cualquier persona puede venir aquí y entrar y pedir el ejemplar que necesita, que desea leer. Y esto es muy importante porque este es como si fuera la puerta de entrada, ¿no? Se abre la puerta, un primer espacio, se hace el contacto con la biblioteca y de ahí tú puedes recorrer cualquiera de los otros espacios en donde puedes encontrar una bibliografía amplísima y de todos los temas que tú desees. Bien, licenciado, ¿y de qué siglo data entonces este edificio? ¿Qué usos se le dieron, al igual que la Biblioteca Pública Central que nos comentaba? Sí, esta fue una casa particular, perteneció al mayorazgo de Lazo y de la Vega. Y por supuesto fue una casa que no deja de ser una muestra hasta ahora de las casas construidas en esa época, y estamos hablando del siglo XVIII. Precisamente hace algunos años, cuando el licenciado Manuel Zárate Aquino deseaba crear algunos espacios de carácter cultural, de carácter educativo, compró algunas casas de la ciudad, entre ellas la casa de la que ahora ocupa la Biblioteca Pública Central, y esta casa. Y por supuesto estaba la casa un tanto abandonada. Era una casa que había sido utilizada durante muchísimos años como casa habitación y como comercios. Los corredores estaban cubiertos pues de mucha cancelería, había mucha basura. Pero bueno, él platicó con el maestro Jaime Ortiz Layuz, y el maestro Jaime Ortiz Layuz se ocupó de visitarla, de revisar en qué condiciones estructurales desde el punto de vista arquitectónico estaba, y presentó su proyecto al gobernador. Y el gobernador Manuel Zárate Aquino de inmediato le autorizó su intervención y empezaron a trabajar en esta casa para su recuperación. Entonces empezó en primer lugar a limpiar de todo lo que estaba sobrepuesto, y empezaron a salir los pilares, y empezaron a salir techumbres, y empezaron a salir puertas y ventanas, y bueno, a darnos muestra de que había sido una casa de las más hermosas construidas en la ciudad de Oaxaca durante el siglo XVIII. De tal manera que se continúa la restauración, y entonces se piensa a qué se podría dedicar esta casa. Y se pensó que podía ser el Museo de Oaxaca. ¿Qué cosa era eso del Museo de Oaxaca? Bueno, solicitar a los oaxaqueños muchas de las cosas que familias tienen en su poder, como son vestidos, muebles, objetos de muy diferente tipo, joyas, pedirlas prestadas o en obsequio para irlas exponiendo en esta casa. Y así funcionó como Museo de Oaxaca durante un buen tiempo. Luego llega al gobierno del estado el licenciado Eladio Ramírez López, platica con el pintor Francisco Toledo y con algunos otros pintores oaxaqueños, y les expone la idea, más bien le expusieron la idea del deseo que tenían ellos de tener una casa en donde se expusiera la obra de los grandes pintores oaxaqueños contemporáneos. Y por supuesto estamos hablando de Francisco Toledo, estamos hablando de Rodolfo Morales, del maestro Aquino, de Sergio Hernández, de Luis Zárate, de todas estas personas que ahora ocupan un lugar preeminente en el mundo de las artes plásticas, no solo nacional, sino también internacional. Y por fin, para 1991-92, se inicia ya como Museo de Arte Contemporáneo. Y desde entonces, afortunadamente, la casa se ha mantenido bajo un estricto cuidado, es decir, con
con un mantenimiento permanente, de tal manera que para nosotros es un orgullo visitar, porque las personas que se han dedicado a su administración en sus diferentes tiempos, a través también del apoyo de un comité que les ayuda para hacer frente a muchas de sus necesidades financieras, se ha mantenido esta casa con todo ese aire hermosísimo de las casas oaxaqueñas. Te decía que esta es una casa ejemplo, porque las casas oaxaqueñas tenían un patio central y alrededor los corredores con sus pilares, sus arquerías. En este caso, una segunda planta. Pero además tenían el patio de servicio y había un patio más que era la entrada para todos aquellos transportes que en ese tiempo se utilizaban, como eran las carrozas o las calandrias o el caballo. Entonces, la casa tiene una estructura tal que todavía hasta hoy se conservaron los espacios y todavía hoy podemos observar un ejemplo claro de cómo fueron las casas del siglo XVIII en Oaxaca, sobre todo las casas señoriales, las casas de las personas de cierta relevancia de carácter político-social. Entonces, en los últimos años se ha presentado indudablemente, en este lugar se presentan obras de muy diferente carácter, y estamos hablando de la pintura al óleo, estamos hablando de la acuarela, estamos hablando de la litografía, es decir, de todo lo que puede ser la expresión en el mundo del arte, no solo nacional, sino también internacional. Como hemos visto en estos recorridos que hemos hecho, Dulce María, cada uno de los espacios que visitamos tiene una historia. Es decir, tiene algo que recordar, una razón de ser, un propósito. Yo creo que todo esto le da un contenido sui generis a la ciudad. Tiene además un valor estético la ciudad, que nos habla siempre de un momento histórico en el arte, un momento histórico en el proceso histórico de la propia arquitectura. No podemos dejar y olvidar también que estas instituciones tuvieron un origen, un proceso, y que ahora están cumpliendo con su tiempo para lo que fueron creadas, ¿no? Tiene además un valor estético la ciudad. No podemos dejar de lado el valor estético de esta casa. Sus corredores, su arquería, sus techumbres de viguería, sus acabados en cantera verde. Y todo esto va conjuntando toda una historia que es nuestra historia y que es de la que nosotros debemos de sentirnos orgullosos y con la cual debemos de cooperar cotidianamente para hacer de Oaxaca todavía una ciudad más hermosa, más bonita, una ciudad que nosotros podamos disfrutarla cada vez que salimos a la calle, cada vez que recorremos las calles, que volteamos hacia las paredes y vemos las ventanas, los enrejados, los balcones, todo esto que nos vamos encontrando a medida que nosotros caminamos por una ciudad como esta, en su centro histórico y en cualquiera de sus rincones.